En otras ocasiones hemos hablado de las nuevas técnicas diagnósticas, hemos hablado del video-G, del SPECT, de las resonancias. Otras veces hemos hablado de los tratamientos, de los mecanismos de acción. Hoy la charla voy a intentar centrarme en el impacto que tiene la epilepsia sobre tanto a nivel neuropsicológico, tanto a nivel intelectual, cognitivo del paciente epiléptico, como a nivel psicológico. Si encuentro... Lo va a abrir, ¿no? Bueno, como bien ha dicho antes Mari Carmen, trabajo en el Hospital IMED Levante, en Benidorm, y nosotros tenemos la gran suerte de contar en un video-EG, que lo que nos ayuda mucho, que también lo he comentado antes de referir al doctor Carratalá, nos ayuda mucho al diagnóstico del paciente epiléptico. No solamente del paciente epiléptico, sino del paciente no epiléptico, que muchas veces es muy complicado. Nosotros, aunque normalmente vemos más adultos que niños, supongo que niños tenéis el mismo problema de saber diferenciar entre el paciente con epilepsia real o paciente con otros fenómenos no epilépticos. Y nosotros en el hospital pues tenemos esa técnica, no novedosa, pero sí casi exclusiva en la provincia, que nos ayuda a diagnosticar esta patología. Bueno, ¿y cómo afecta la epilepsia a nivel neuropsicológico a los pacientes epilépticos? Aunque los datos varían según los estudios y seguramente faltan estudios más en profundidad, sabemos que la propia epilepsia puede afectar, provocar enlentecimiento o deterioro cognitivo hasta en un 15% de los pacientes epilépticos, que es bastante. Ese 15% puede ser directamente por la epilepsia, la frecuencia, gente con una epilepsia con muchas crisis muy reiterativas, evidentemente le va a provocar un enlentecimiento, una afectación cognitiva, o por la etiología de la epilepsia. Luego hablaremos un poco de esto por epilepsias que el origen de ella por sí mismo es una enfermedad que puede ser devastadora y evidentemente va a provocar retraso psicomotriz o retrasos cognitivos al paciente que la padece. Otro problema que tenemos son los fármacos antiepilépticos. Ellos también provocan efectos secundarios. Dependerá mucho de la dosis que estemos utilizando, de la politerapia, cuántos fármacos necesita el paciente. También hay que tener en cuenta qué fármacos estamos dando, no todos son iguales. Incluso tenemos que tener en cuenta que hay fármacos que nosotros, aunque poniéndolo con la mejor de las intenciones, lo que estamos haciendo es empeorando las crisis o empeorando al paciente a nivel cognitivo, a nivel psicológico. Y esas son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Por tanto, el riesgo de afectación cognitiva de la epilepsia tiene tres pilares. De deterioro directo de la epilepsia, de las propias crisis, de los efectos adversos de los fármacos antiepilépticos, como hemos dicho antes, y de la causa de la epilepsia. Hay epilepsias, podríamos decir, malignas, que por sí misma la enfermedad que lo provoca, la epilepsia, tiene ese efecto secundario, y hay epilepsias que no son así. ¿Y influye la epilepsia en el comportamiento del niño? Por supuesto que influye. Y influye como enfermedad crónica que es, como puede ser también la diabetes, la hipertensión. Eso le va a afectar al niño, se va a sentir enfermo. También influirá según la etiología, lo que estamos hablando todo el rato. A nivel ambiental, lo que el niño percibe de la sociedad que le envuelve, que le rodea, también le va a afectar, normalmente lo va a afectar de manera negativa. A ese niño va a estar marcado, incluso el adulto, como que tiene una personalidad epiléptica, como es que es un paciente epiléptico. Muchas veces creemos pensar que el paciente epiléptico tiene una manera de ser, pero no siempre es así. A veces sí lo es por la patología de base, pero no por el hecho de ser epiléptico. Y luego, aunque yo creo que esto sí que lo estamos superando cada vez más, es la peligrosidad del paciente epiléptico. El miedo que ha tenido siempre la gente tradicionalmente a la epilepsia, que la ha visto como una enfermedad negativa, y eso lo hemos visto a lo largo de la historia como pues, lo típico de la gente en la Biblia, en otros sitios, la gente que estaba poseída por el demonio, y no deja de ser una epilepsia, una enfermedad como otra enfermedad. Con esta gráfica, esto está hecho en una isla en Inglaterra, en una isla pequeñita del sur de Inglaterra, vemos que cogiendo los niños de una población, la población general de todo el conjunto de niños, sobre 2.189 niños, el 6,6% de esa población tenía problemas, 6,6 por mil de esa población, tenía problemas psiquiátricos. Cuando ya nos centrábamos en enfermedades no neurológicas, lo que sea, enfermedades reumatológicas, traumatológicas, aumentaba un 11,6. Si era una epilepsia sin complicaciones, era el 28,6, pero si era una epilepsia con complicaciones, sintomática,
pongamos, claro, evidentemente un retraso, un problema connatal en el nacimiento, una enfermedad genética, aumentaba casi al 60%. Y si eran trastornos neurológicos sin estar asociado a epilepsia, volvía a bajar a 37%. Por tanto, vemos que sí que el impacto que tiene la epilepsia, sobre todo las epilepsias sintomáticas y mal controladas sobre el niño, evidentemente es muy alto. ¿Cómo podemos valorar al paciente epiléptico? ¿Qué valoración neuropsicológica podemos hacerle? Esto es un fallo porque no están bien estandarizadas, de eso nos puede hablar después ella, la psicóloga, nos puede hablar mejor Bárbara. Los sistemas tradicionales para valoración neuropsicológica de los pacientes muchas veces están enfocados a déficits de atención, más todavía a déficits cognitivos, déficits de memoria, demencias, pero no están enfocados al niño epiléptico y a veces nos cuesta detectar esos problemas. Y las causas son multifactoriales, eso, pues unas baterías que no son adecuadas, unas valoraciones que no son personalizadas a cada individuo, sino son globales y a lo mejor nos tendremos que centrar en cada persona en concreto, no todos son iguales. ¿Qué puede pasar cuando una epilepsia se repite mucho? Cuando un paciente tiene una epilepsia farmacoresistente, que tiene muchas crisis. Pues eso, por un lado tendrá una epilepsia farmacoresistente. Por otro lado, la repetición de crisis, sobre todo en la época de crecimiento, puede derivar en un deterioro cognitivo. Puede afectar a las neuronas y puede ser que ese paciente, por estar maltratado o tener esa epilepsia rebelde, pues lo pague a nivel cognitivo. Por supuesto, un deterioro de la calidad de vida. Lesiones secundarias, por ejemplo, tener una epilepsia, puedes caer al suelo, tener un golpe, romperte un brazo, la cabeza, un traumatismo. Y eso lo vemos muchas veces, por desgracia, y no solamente en niños, en adultos también lo podemos ver. Lo que hemos hablado antes, cuando un niño en el colegio tiene una crisis delante de otros niños, va a estar estigmatizado, va a estar marcado. Y aunque pocas veces, pero también lo podemos ver, las propias epilepsias pueden provocar un estatus epiléptico, unas epilepsias que se quedan en el tiempo, que duran minutos u horas, y si no se trata puede terminar provocando el fallecimiento del paciente epiléptico. Podemos dividir los factores que van a provocar la alteración neuropsicológica en el paciente epiléptico, lo podemos dividir en tres partes. De la epilepsia en sí misma, dependerá de varios factores. De la edad de comienzo, si empieza muy temprano, puede que esté provocando más problemas cognitivos que si empieza en edades más tardías cuando ya ha madurado el cerebro, no siempre es así. Del tipo de epilepsia, por supuesto, de la frecuencia y duración de las crisis, de la duración del proceso, de las alteraciones del electroencefalograma, tanto en el momento de las crisis como cuando nos creemos que el paciente no tiene crisis y que el electroencefalograma debe ser normal y siempre no lo es. De la etiología de la epilepsia, por supuesto, si es secundaria a un problema de base muy importante, pues el niño va a tener problemas. Y el nivel neuropsicológico previo al inicio del proceso. Muchas veces hay niños que pueden nacer o tienen problemas de retraso psicomotriz y hasta los 7-8 años no debutar con las crisis, pero efectivamente ese niño ya tenía el problema de antes. Esos son los factores relacionados en la epilepsia en sí misma. A nivel psicosocial, que es muy importante, pues ese niño se va a sentir estigmatizado. Solamente esto estamos seguros que le va a provocar una alteración en su calidad de vida. A lo mejor no tanto a nivel cognitivo, pero sí a nivel psicológico. La actitud de la sociedad, una vez más. La sociedad a veces no está preparada para integrar a esta gente. La influencia de la epilepsia en las actividades de la vida diaria. Si un niño tiene epilepsias todos los días o es muy niño o adulto o es muy frecuente, pues le va a limitar mucho en el colegio, en los estudios, en su trabajo, en la conducción, en muchísimas cosas. La situación económica del paciente o de la familia es muy triste, pero es así. Si uno tiene la suerte de poder ya no ir a buenos profesionales, que yo creo que en España tenemos muy buenos profesionales en los hospitales públicos y privados, sino pues a lo mejor tener la posibilidad de crearle un entorno más agradable al paciente, va a ir todo mejor que aquellos que no tienen ayudas. Y hoy en día pues hay pocas ayudas. La actitud de la familia. Yo creo que también esto se está superando y la gente no tiene el rechazo que había clásicamente al paciente epiléptico. Muchas veces en la consulta todavía cuando yo pregunto, ¿y hay antecedentes familiares? Ay, pues no sé, la abuela o la tía no sé qué, que era rara, la tenían ahí un poco apartada. Y era rara porque era epiléptica, no te pasaba nada más. Hoy eso la verdad es que cuesta de ver, por suerte. Y el centro donde se controla la epilepsia. Y una prueba de ello también, siempre lo digo en todas las charlas cuando puedo, es la provincia de Alicante, que yo creo que tenemos muy buenos profesionales, tanto neurólogos como neuropediatras, pero a nivel de adultos por lo menos nos falta un centro de referencia donde exista, aparte del video-G, pues cirugía de epilepsia y otras cosas que hoy en día no tenemos. Tenemos que mandar a los pacientes a la FEA Valencia con una lista de espera eterna y es una cosa que se debería haber solucionado, pero que de momento no tiene solución, ni vías de solución. Y por último, otro de los factores muy importantes es la medicación. Ya hemos hablado un poquito antes
dependerá de muchas cosas, de qué tipo de fármaco estemos utilizando, de qué dosis. De si es una monoterapia, esto significa que estamos utilizando solamente un fármaco antiepiléptico, o una politerapia, si el paciente está necesitando 2, 3, 4, hasta 10 fármacos diferentes, vamos a sumar efectos secundarios. Utilización de fármacos antiguos que dan mucho más efectos secundarios, como los barbitúricos, sobre todo el fenobarbital, que en adultos no utilizamos, pero sí que es verdad que en niños se sigue utilizando. También porque puede provocar alteraciones a nivel hormonal o endocrinológico, alteraciones del metabolismo, aumentos de peso, disminución de peso, eso lo vemos, temblores, lo vemos todos los días. Y también a nivel cerebral puede provocar muchos trastornos de falta de concentración, a veces irritabilidad, cuadros psicóticos. Son efectos secundarios que tenemos que tratar de detectar para evitar, para cambiar el tratamiento, para solucionarlo lo antes posible. A veces se nos pasa, a veces los controles se hacen muy largos y cuando vemos el paciente de nuevo, el problema ya lo tenemos ahí. Epilepsias, como nos han explicado muy bien antes, existen muchas y no todas por suerte. La gran mayoría van bien. Existen las epilepsias que se llaman clásicamente catastróficas, que por sí mismo van a provocar, hagamos lo que hagamos los médicos, van a provocar pues unos efectos secundarios o unos trastornos a nivel cognitivo, a nivel psíquico, a nivel de la propia vida del paciente irremediables. Le podemos mejorar la calidad de vida, pero a la larga sabemos que van a ir mal. No son frecuentes, pero existen. Lo ven mucho más los neuropediatras que los neurólogos de adultos, pero es así. Aquí he puesto pues, varios. Encefalopatías mioclónicas precoz, síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, muchos. Epilepsias que con más frecuencia pueden asociar a retraso mental. Epilepsias que empiezan pronto. Epilepsias mioclónicas son epilepsias que dan una especie de saltos, tampoco nos vamos a centrar en ellos. Epilepsias parciales de origen orgánico, esto lo podemos asociar, es fácil de entender. También no sirve solamente para niños, también lo podemos ver en adultos. Aquellas epilepsias que son secundarias a las lesiones cerebrales. Evidentemente la epilepsia y las lesiones cerebrales le van a provocar unas secuelas al paciente. Y aquí epilepsias, que son mucho más frecuentes, que rara vez asocian a retrasos mentales. Convulsiones neonatales benignas, convulsiones del quinto día, epilepsias ausencias de la infancia, epilepsias ausencias juveniles, epilepsias mioclónicas juvenil, epilepsias benignas de la infancia, epilepsias del gran mal de despertar. Estas epilepsias van a necesitar tratamiento o no, van a necesitar tratamiento prolongado toda la vida o no lo van a necesitar, depende de cada una, pero es verdad que no van a provocar o no deberían provocar problemas tanto a nivel cognitivo como a nivel psicológico. Los fármacos antiepilépticos. Los fármacos antiepilépticos, gracias a ellos estamos controlando muchísimos pacientes antiepilépticos, pero hay un precio que hay que pagar y son los efectos secundarios. ¿Cómo sabemos que los fármacos antiepilépticos provocan efectos secundarios? Porque cuando se reduce el número de fármacos, mejora el rendimiento cognitivo. Aquellos pacientes que están tomando 5 fármacos y probamos un nuevo fármaco y resulta que controlamos mejor la crisis y podemos quitar el resto de los fármacos o disminuir el número de fármacos, esos pacientes mejoran, espabilan. Además sabemos que a más niveles de fármaco, a más dosis de fármaco, se ha visto que existe empeoramiento en las funciones cognitivas. Pacientes que necesitan dosis muy altas van a estar más afectados que aquellos que con dosis más bajas están controlados. En voluntarios sanos, ya que es el voluntario, cuando se le pone un fármaco antiepiléptico se ve que reducen su rendimiento intelectual, por lo tanto estamos provocándolo en efecto secundario. Y los epilépticos de nuevo diagnóstico tratado rinden menos al cabo de un mes en relación con los tratados. Cogen dos poblaciones similares y a uno los tratamos, les controlamos la epilepsia, pero vemos que por lo menos al principio, luego se van acostumbrando, van a rendir menos cognitivamente que aquellos epilépticos que no los estamos tratando. A lo largo de los años han ido apareciendo diferentes fármacos antiepilépticos y en el mercado existen una gran batería de posibilidades. Los clásicos, algunos inventados a principios del siglo pasado, como los barbitúricos, derivados de los barbitúricos, fenobarbital, la finitoína, estos fármacos, la carbamazepina, el valproato, son fármacos que también han demostrado su eficacia, a veces son muy eficaces, pero con muchos efectos secundarios. También se ha visto que a más niveles, más de lo que hemos dicho antes, más efectos secundarios, así por ejemplo la finitoína, que a lo mejor lo conocéis, gente que está aquí a lo mejor lo está utilizado o los ha oído nombrar, provocan trastornos psiquiátricos, el fenobarbital, trastornos de memoria, trastornos de atención, el valproico, el ácido valproico, el Depakine, va a provocar trastornos de memoria, irritabilidad, cambios de carácter, somnolencia. La carbamazepina puede llegar a provocar incluso cuadros psicóticos. Estos son fármacos clásicos, se han utilizado durante muchísimos años, son unos buenos fármacos, hay que tener cuidado con ellos, provocan más efectos secundarios que los fármacos más modernos. Fármacos de segunda generación. Han ido apareciendo nuevos fármacos a lo largo del tiempo
problema con estos fármacos es que muchas veces compararlos unos con otros es complicado, porque cada uno utiliza una metodología diferente para decir que van a sentar mejor o controlar mejor las crisis o peor las crisis. A veces estamos mezclando estudios distintos y al final no sabemos si este es mejor o el otro es mejor. Aquí tenemos dos ejemplos, el topiramato y la lamotrigina, que sí que hemos visto que pueden afectar a nivel cognitivo, suelen dar bastantes problemas. Pero a lo mejor con otros fármacos también los pueden dar, pero no hay estudios que nos lo digan. Estos efectos secundarios también tenemos claro que si se sube el fármaco poco a poco, por eso muchas veces en la consulta tratamos de poner los fármacos con mucha tranquilidad, 1 semana, 2 semanas vamos subiéndolo porque los efectos secundarios los vamos a minimizar mucho. Y por supuesto, como siempre, y también antes lo ha dejado entrever, el tratamiento va a ser individual en cada persona y en cada tipo de crisis. Fármacos de tercera generación son los fármacos que están apareciendo en los últimos años. Algunos son totalmente nuevos, utilizan mecanismos no utilizados hasta la fecha, lo cual es una revolución. Aquí vemos fármacos que actúan sobre los canales del sodio, como la rofinamida, la lacosamida, activadores del canal del potasio, la retigabina, que por desgracia por efectos secundarios prácticamente la han retirado o la han restringido en el mercado. Facilitadores GABAérgicos, antagonistas de receptores AMPA, son nuevos fármacos que actúan sobre nuevas dianas que hasta la fecha no se conocían. Lo que estamos haciendo es mejorar o dar más posibilidades al paciente epiléptico para controlar sus crisis. Otros lo que han hecho es buscar las dianas, los sitios donde actúan los fármacos clásicos, los de toda la vida, y lo que han hecho es depurarlos, mejorarlos, intentar quitar los efectos secundarios. Aquí está el ricarbezepina, derivados del Keppra, del levetiracetam, hay muchos, tampoco vamos a entrar en ello. Bueno, fármacos tenemos, van apareciendo y eso es bueno para nosotros y bueno para el paciente epiléptico. De los nuevos fármacos antiepilépticos, hoy en día, para probar un nuevo fármaco antiepiléptico, para que te lo aprueben, y también lo hemos hablado antes, es muy complicado. Antiguamente sacabas un fármaco al mercado y si tú demostrabas o parecía que era bueno, pues te lo iban a sacar. Siempre se ha dicho que si hoy en día alguien sacase la aspirina no le van a dejar vender por los efectos secundarios. Pues pasa lo mismo con los nuevos fármacos antiepilépticos. Para que lleguen al mercado han tenido que pasar unos controles y unos estudios muy prolongados, muy caros. Muchos de los fármacos que prometen se caen en el estudio por efectos secundarios. Por tanto, los nuevos fármacos antiepilépticos suelen ser fármacos muy seguros. Tienen menos número de efectos adversos. Además, al estar mejor estudiados, al muchas veces actuar sobre nuevas dianas, pueden ayudar a controlar mejor las crisis que los fármacos clásicos, se pueden combinar con ellos además, y por tanto lo que estamos haciendo es mejorar la calidad de vida de los pacientes con epilepsia fármacoresistentes. Esta diapositiva tampoco nos vamos a parar, vemos en la izquierda todos los fármacos que hay, incluso más, la gran mayoría de los fármacos, y dónde actúan. Vemos que hay fármacos que actúan solamente a un nivel y fármacos que actúan a diferentes niveles. Nosotros vamos a utilizar uno u otro según lo que nos interese. Pero todo no es bueno con los nuevos fármacos antiepilépticos, también tienen sus defectos. Defectos, por ejemplo, de los nuevos fármacos antiepilépticos se aprueban su uso como politerapia, es normal. Tenemos pacientes que están utilizando un fármaco, vamos a ver si al añadirle otro fármaco lo mejoramos. Y con los nuevos fármacos que nos llegan al mercado, los estamos mejorando. Lo estamos mejorando añadiendo sobre un primer fármaco antiepiléptico. ¿Qué pasará cuando le quitemos eso? Porque el objetivo será que se quede solamente con el fármaco nuevo. Pues muchas veces eso tarda muchos años en poder comprobarse que es así. Por tanto, problemas con los nuevos fármacos, que muchas veces lo que estamos haciendo es añadiendo un fármaco más. Para los niños, los estudios muchas veces se aprueban en adultos, o por lo menos en niños mayores de 14 años. Por lo tanto, ¿qué hacemos con los niños? ¿Son buenos o no son buenos? Los laboratorios necesitan estudios para confirmar que esos fármacos no van a ser peligrosos para los niños. Pero esos estudios a veces tardan muchos años en aparecer. Son muy caros, son muy atrevidos. Coge un niño, meter un fármaco nuevo y si le provoca un efecto secundario, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo revertimos? ¿Provocamos un trastorno en el crecimiento? No tiene solución. Por tanto, el uso de estos fármacos antiepilépticos nuevos en la edad pediátrica, pues eso, lo que pone aquí. Toxicidad para los niños, propiedades farmacocinéticas son diferentes en niños que en adultos, los impactos a nivel de conducta de los niños también son distintos a los adultos. Cuesta mucho que un fármaco nuevo llegue a los niños. Ya que lo que pone, falta de datos basados en la evidencia. Antes hemos hablado de la medicina basada en la evidencia. En adultos, que es lo que yo suelo ver, la verdad es que esto por suerte es más sencillo. Aquí hemos visto que esta diapositiva también la hemos visto antes. Los efectos secundarios, tampoco nos vamos a centrar. Sí que vemos que en la parte izquierda están los fármacos más... En la parte izquierda de la diapositiva, los fármacos más antiguos, fenitoína, la primidona, la fenobarbital, carbamazepina. Estos fármacos vemos que tienen mucho más cruces que si nos vamos a la derecha con los fármacos más modernos que suelen tener menos cruces. Efectos secundarios los hay, claro que los hay, pero son menos frecuentes, menos intensos, más transitorios que los fármacos antiguos.
¿Y qué podemos hacer para que los fármacos no provoquen estos efectos secundarios? Si hemos dicho que a nivel a nivel cognitivo hay 3 pilares. La epilepsia en sí misma la tenemos que tratar de controlar. El sustrato de base, a veces, por desgracia, es incontrolable porque la patología está ahí. Tercero, los fármacos antiepilépticos, eso que lo podemos tratar de minimizar. Pues eso, poner exactamente o intentar poner el mejor fármaco posible en cada caso individual. Intentar una monoterapia, no mezclar fármacos, intentar, muchas veces no se puede. Elegir el mejor fármaco, la dosis mínima eficaz, controles periódicos de los pacientes, es muy importante no poner un fármaco y decir, bueno, vuelvo a usted dentro de un año, a saber lo que ha pasado en un año. Evitar interacciones, los fármacos, interacciones no solamente entre ellos, sino también tienen muchas interacciones los fármacos antiepilépticos con el Sintrón, con antibióticos, eso hay que saberlo, hay que conocerlo. Y siempre empezar despacio y retirar despacio los fármacos. No tengamos prisa. Un buen fármaco, por intentar ponerlo rápido, a lo mejor produce efectos secundarios y lo dejamos de utilizar y era un buen fármaco. A nivel psicosocial, adaptación escolar. Pues en este caso en los niños, que sepa el colegio, el entorno, que sepa que ese niño tiene un problema y hay que tratar de ayudarle. El temor a las crisis. Claro, si el niño está controlado, perfecto. Si no está controlado, pues saber qué hacer delante de una crisis, tanto el paciente, la familia, el colegio, las amistades, cómo actuar. Evitar prejuicios. Educación sanitaria. Los colegios, pero no solamente el colegio, los colegios, aeropuertos, sitios públicos. Saber actuar delante de un paciente epiléptico. El apoyo familiar, eso es muy importante. Pero eso hoy en día yo creo que la mayoría lo tienen, por suerte. Transmisión de la información. El médico tiene que saber expresar a la familia, al paciente y al entorno qué patología tiene el paciente, qué tipo de epilepsia, qué va a pasar, cómo va a ir esto. Y medidas legales y administrativas, tanto a nivel de los niños, pero en adultos. Tema carnet de conducir, tema de responsabilidades, es muy importante. Los niños epilépticos tienen que ser evaluados no solamente por los neurólogos, neuropediatras, también por los psicólogos, también en el colegio, en la familia. Es una evaluación multiprofesional que muchas veces, la verdad, que no se hace y se debería hacer. Sabemos que los niños epilépticos pueden tener dificultad en la lectura, en el lenguaje, en el área aritmética, niños y niñas, bueno, pues también dificultades aritméticas. Las epilepsias parciales, también lo he explicado antes, si afecta a una zona concreta del cerebro, te afecta en el lenguaje, afecta en la memoria, afecta en la movilidad, pues ese niño o ese adulto va a tener problemas en movilidad, en el lenguaje debido a la epilepsia. Y muchas veces esos problemas son solucionables. Si se hablan, si se estudian, si se detectan, lo podemos solucionar. Pero si no los detectamos, no sabemos que están ahí, nunca se van a solucionar, ni en niños ni en adultos. Como conclusiones, y para ir terminando, la epilepsia se asocia en general a trastornos cognitivos leves, hemos dicho antes, un 15% de la población, en general leves, excepto muchas veces no la epilepsia, sino la propia patología que provoca la epilepsia es el que está provocando el trastorno cognitivo. Los problemas cognitivos son de origen multifactorial, hemos dicho antes, psicosociales, la propia epilepsia, la enfermedad de base, los fármacos antiepilépticos. ¿Y cómo se expresan? Pues disminución del tiempo de reacción, explicas una cosa, el niño tarda en reaccionar, dificultad en procesar la información, déficit de atención, dificultades del lenguaje. Esos son los problemas que habitualmente vemos. ¿Cómo podemos minimizar las alteraciones cognitivas? Pues con un buen diagnóstico y un buen tratamiento del paciente, reconocer los factores que están provocando, los factores potenciales que están provocando ese trastorno cognitivo, a ver si lo podemos solucionar, el uso de monoterapia y las dosis mínimas eficaces y un uso limitado de los fármacos antiepilépticos. No pongamos fármacos a tutiplén, pongamos un buen fármaco, intentamos optimizar el tratamiento, busquemos para cada paciente aquellos que sabemos que si uno le va a provocar pérdida de peso, a lo mejor nos interesa porque es el momento adecuado para perder peso. Si uno nos va a provocar falta de concentración y está en estudios, no será el mejor momento. Si uno va a provocar somnolencia y es chofer o lleva camiones, pues no le pongamos esa. Hay que buscar el mejor fármaco según cada paciente. Y ya está, con esto se termina la charla. Muchas gracias.